La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera invitarles, hermanos, que hablamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hermano, el Señor está en este lugar, damos gloria a Él, ¿verdad? Ciertamente, siempre creo que todos le pedimos al Señor, ¿verdad? Si tú no estás, Padre, como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a continuar. Hermanos, si el Señor no nos visita en cada servicio, en vano, ¿verdad? En vano nos reunimos. Pero sabemos que el Señor está en medio de nosotros y lo único que queremos es agradarle, es adorarle. Y nuestro anhelo ardiente es ese. Oremos, Padre, en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, de que tu palabra pueda ser puesta en nuestros corazones, Señor. Así como tú dijiste en esa hermosa parábola, queremos que nosotros seamos esa tierra fértil, donde la semilla que es tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda llevar mucho fruto. Padre, gracias por tenernos acá. No hemos venido nosotros o nuestra mera, Señor, pensamiento. Tú nos has traído, Señor, para estar con los unos con los otros y para adorar tu santo nombre. Padre, gracias por esta mañana. Háblanos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, versículo 24, capítulo 18 de Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Eran unos 12 hombres. Tenemos frente a nosotros, hermanos, a dos hombres, los cuales deseo llamar su atención en esta mañana. El primero es este hombre llamado Apolos. El segundo es este hombre llamado Pablo. Ciertamente hoy en día, de igual forma, existe tal vez no división, pero sí una separación de los hermanos, aunque la iglesia es una alrededor de todo el mundo. Pero algunas cosas que separan a los hermanos es las diferentes doctrinas. Claro, todos siendo hijos de Dios, pero hay distintos puntos de vista. Algunos creen que unos tienen la verdad, que otros también tienen la verdad. Y es con respecto a la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos que no creen que para este tiempo es el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura en el Espíritu Santo, con la manifestación de los dones que la palabra deja para nosotros en Corintios,
en Efesios también, y otros dones también en Romanos. Pero aquí tenemos a estos dos hombres que de igual forma pueden darnos estos dos puntos de vista. Y en primer lugar quiero hablar acerca de este hombre llamado Apolos. Pero en esta mañana, hermanos, quiero hablarles bajo el tema: es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos este hombre llamado Apolos. Apolos había venido a nuestro Señor Jesucristo, había recibido el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor mismo le había llamado para la predicación. El Señor mismo había puesto ese llamamiento santo en su vida, con la cual él deseaba hacerlo fervientemente. Pero quisiera que viéramos algunas características de este hombre llamado Apolos. En primer lugar, él era un varón elocuente. Dice el versículo 24 de que él era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, pero era un varón elocuente. Alejandría era una provincia, una parte del norte de África muy importante. Alejandría era un lugar donde se daba mucho la ciencia y era muy dados al estudio. Y era ahí donde Apolos creció, en este lugar llamado Alejandría, pero dice ahí de que él era judío. Eso quiere decir que por alguna razón, tal vez los padres de Apolos, sus abuelos, en alguna dispersión de los judíos, ellos llegaron y se fueron a vivir a esta parte del norte de África llamado Alejandría. Ahí había muchos talentosos que hablaban con gran elocuencia, pero tenemos este hombre llamado Apolos que era un varón elocuente. ¿Qué es la elocuencia? La elocuencia es la capacidad que un hombre tiene de llamar la atención en la forma como él habla. ¿Se han dado cuenta ustedes de que a veces hay personas que hablan bastante, y uno lo que más quisiera es que dejaran de hablar? Tal vez no hay mucha elocuencia en sus palabras, tal vez no hay mucha gracia en sus palabras. Primero Dios, no digan eso de mí, hermanos. Pero este es un varón elocuente. Apolos era un varón elocuente. Seguramente a las personas les gustaba escuchar a este hombre llamado Apolos por ese talento que él tenía. En primer lugar, él era un varón elocuente. En segundo lugar, ahí dice la palabra que él era poderoso en las escrituras. Tenemos a Apolos de que él era muy conocedor en la palabra del Señor. No era alguien ignorante acerca de las verdades bíblicas y acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, él conocía las sagradas escrituras, y aparte del talento de cómo hablar, él sabía cómo expresar las palabras de Dios. Era poderoso en las escrituras. En tercer lugar, dice que este había sido instruido en el camino del Señor. Esta frase lo que quiere decir es de que él no era un neófito. Neófito es aquel nuevo en Cristo, aquel que acaba de nacer de nuevo y es un pequeño niño en Cristo Jesús. Pero dice de Apolos de que él ya había sido instruido a través del tiempo en el camino del Señor. Por eso es que Pablo enseña a Timoteo en la primera carta, y él le dice: cuídate de no poner en puestos de autoridad en la congregación y en la iglesia aquel que sea neófito, no sea que cayendo en la condenación del diablo sea engañado y sea extraviado. ¿Qué es lo que está detrás de esa enseñanza? No es prudente poner a alguien que inicia en los caminos del Señor en un puesto de autoridad. ¿Por qué? Porque se puede envanecer. Ese es el fin del consejo de Pablo a Timoteo. Y envaneciéndose, caiga en la trampa del diablo. Qué tremendo. Pero Apolos no era un hombre neófito. Era ya un hombre que había caminado en este sendero, en el camino de la cristiandad en el Señor. En cuarto lugar, él tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aparte de tener gran capacidad para hablar, para expresarse, conocedor de las palabras, no un niño en Cristo, él tenía un espíritu fervoroso, o sea, alegre y deseoso
de que diligentemente él deseaba enseñar en todo tiempo y a toda hora. Qué lindo, ¿verdad? Este hombre, la descripción, claro, un hijo de Dios que fervientemente deseaba hablar. Pero en quinto lugar, hermanos, los deseo llevar a esa característica que la palabra nos dice. Y esta es la última frase del versículo 25 y dice: solamente conocía el bautismo de Juan. Él era muy capaz. El Señor lo estaba usando de igual, con grandes poderoso en las escrituras, dando a comprender el evangelio, pero él solamente, dice la palabra, conocía el bautismo de Juan. Por eso, de igual forma, hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que el Señor los usa, aunque digamos creen en la obra del Santo Espíritu de Dios, pero no en el bautismo y la llenura del Santo Espíritu de Dios para este tiempo. Hay muchos hermanos, pero de igual forma, hermanos, para que nosotros seamos completos en el deseo de Dios para nuestra vida, es importante ser investidos de poder de lo alto y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que la quinta característica de Apolos, digamos que ya no es del todo positiva como las demás, sino es un comentario que quedó ahí en la palabra, y que es que él solo conocía el bautismo de Juan. Debemos de saber entonces cuál es el bautismo de Juan que Apolos conocía. ¿Cuál era ese bautismo que él conocía, pero que solamente conocía ese? La palabra del Señor nos deja muy en claro de que Juan el Bautista, por eso a él le decían el Bautista, porque él se dedicaba a bautizar, a predicar y a bautizar a las personas en arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Dejar de pensar como uno piensa y cambiar totalmente nuestra forma de pensar y ahora enfocarla en Cristo. Por eso Juan predicaba el arrepentimiento y decía: el reino de Dios se acercará, ya está y ya vendrá en medio de nosotros, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y él bautizaba constantemente ahí en ese río llamado Jordán. Pero en nuestro contexto hoy en día, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, somos nacidos de nuevo. El Señor transforma completamente nuestra vida. Tiene que haber un testimonio de eso público. Y eso es lo que llamamos como el bautismo. La palabra bautizo es eso: sumergir en un líquido, en una poza, o lo que usted desee llamarle. Cuando usted sumerge una camisa, una toalla, o usted mismo en el agua. Recuérdese cuando usted era niño y se bañaba en la pila. Cuando usted se sumergía totalmente, salía totalmente húmedo. No había ninguna parte de su cuerpo que no se humedeciera. Eso es lo que significa la palabra bautismo en su idioma original: baptizo, sumergir en su totalidad. Por eso es que las personas se sumergen. ¿Y qué es lo que simboliza el bautismo de Juan o el bautismo de arrepentimiento? Simboliza de que nosotros hemos muerto con Cristo, y cuando salimos de las aguas bautismales es el símbolo de que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Que ya no somos los mismos, somos totalmente diferentes y ahora tenemos una nueva vida. Y ahora la palabra nos declara santos y justos delante de Dios. El bautismo de Juan era eso, y era lo que Apolos conocía. Apolos conocía el bautismo de Juan. Era poderoso en las escrituras y él había sido llamado para predicar la palabra del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí en Éfeso habían dos discípulos del apóstol Pablo, una pareja que se llamaba Priscila y Aquila. Ellos vieron a Apolos. Cuando le vieron, seguramente han de haber pensado: qué talento, este hombre es muy usado por Dios, así que vamos a instruirle. Y dice la palabra en el versículo 26 que ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, siempre es importante someternos a aquellos que desean instruirnos, sobre todo en la palabra del Señor. Apolos decidió, y él dijo: bueno, seguramente algo aquí me hace falta. Y Priscila y Aquila dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La palabra no dice en qué área lo instruyeron, pero a manera de especulación
podemos especular de que él fue instruido en el área del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo el contexto, al llegar Pablo a Éfeso, nos está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahí dice la palabra de que después él quiso pasar a Acaya, que Acaya era una provincia donde estaba la ciudad de Corinto y otras ciudades. Y dice que los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, cuando Apolos llegó a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se considera de que cuando Apolos llegó a Acaya, ya conocedor de la llenura del Santo Espíritu de Dios, tal vez él fue de gran provecho, aún de mayor provecho a los que estaban ahí. Pero hermanos, tenemos frente a nosotros este hombre llamado Apolos, el cual era de gran bendición para la iglesia, pero en ese momento le faltaba algo. Puede ser que usted está acá y me dice: hermano, yo deseo ser lleno del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo del Señor está en medio de nosotros deseando buscar esos corazones deseosos, hambrientos de Él, para llenarlos, para satisfacernos plenamente acerca de eso. Es muy importante decir esto, mis hermanos. La salvación es previa al bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no tiene mucho que ver con respecto a la salvación. Si alguien no es bautizado, ¿será que no soy salvo? No, la salvación es algo aparte con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. También es incorrecto decir que aquellos hermanos que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, se escuchan frases como: no, es que ellos no creen en el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad. Ellos creen en la obra completa del Espíritu Santo, únicamente no creen que el bautismo y que los dones son para este tiempo. Pero ellos justamente creen de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece en todas nuestras tribulaciones. Todo lo que dice la palabra del Señor es únicamente esa parte en la cual hay diferencia. Y Apolos no lo sabía. Apolos seguramente no había escuchado acerca de esto. Y ahora deseo hablarles de este hombre llamado Pablo, apóstol por gracia de Dios, de Jesucristo, para predicar la palabra del Señor. Pablo tenía una preocupación. La preocupación de él era de que los discípulos fueran llenos del Espíritu de Dios. Por eso es que vemos ahí de que Pablo estaba predicando en Corinto en el capítulo 19, pero después vino a Éfeso. ¿Quién había estado antes en Éfeso? Apolos. Apolos ya había estado desarrollando un ministerio hermoso ahí en Éfeso, en medio de los hermanos, predicando la palabra, pero se había ido a la región de Acaya. Pero ahora llega el apóstol Pablo a Éfeso. Y miren la pregunta, al nomás llegar en el versículo 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? El apóstol Pablo está preguntando: yo sé que ustedes creen y que ya están en Cristo, pero mi pregunta es si ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios. A lo que ellos muy honestamente respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, a veces, ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Porque no sabemos acerca de eso. Porque hay ignorancia, no ignorancia negativa, sino hay ignorancia acerca del tema. No sabemos si el Espíritu Santo, qué es lo que Él desea hacer en nosotros y por nosotros. Y cuando hay ignorancia, obviamente el que no cree es porque no sabe. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos, con respecto a la evangelización. Es una cadenita la que está ahí, pero que llega a su final y dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predica? Hermanos, nuestras piernas, toda nuestra vida es, y sepámoslo, somos luz de este mundo, somos sal de esta tierra. Si usted y yo no hablamos, la gente no va a conocer, no va a creer. Es por eso la realidad de que los misioneros son enviados. Cuando ellos van, lo que ellos llevan en su boca, en su corazón, tiene que ser escuchado. Y cuando los demás escuchan, la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que de igual forma, ¿por qué muchas veces los pueblos no conocen de Cristo? Porque no saben, porque hay ignorancia. Y todo lo que ellos saben es la idolatría a otros dioses.
De igual forma podemos traer esto al área del Espíritu Santo. Aquí están los hermanos en Éfeso, que ellos responden con toda honestidad y dicen: ni siquiera hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Después dice el apóstol Pablo en el versículo 13: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eso quiere decir de que estos discípulos ya habían sido bautizados en esa simbología de arrepentimiento y de una nueva vida para con Cristo Jesús. Pero aquí viene algo muy hermoso. Y en el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Hermanos, todos los que estamos acá, y aún los que nos ven por la televisión, que han venido a Cristo, somos llamados a ser completos y plenos por medio de la llenura del Santo Espíritu de Dios. Él desea llenarnos de su Santo Espíritu para vivir una vida cristiana como Él la ha pensado. Hermanos, no llena únicamente de emociones, sino llena de poder, llena de victoria, aún en medio de todo. Pero hay paz, hay victoria en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, deseo compartir en primer lugar, hermanos, el hablar en otras lenguas cuando el Espíritu Santo llega sobre aquel que es lleno. Muchos no creen en las lenguas hoy en día, pero de igual forma, hoy en día, hermanos, hay muchas lenguas que son falsas, que no vienen del Santo Espíritu de Dios. Personas que escuchan y simplemente tratan de repetir, haciéndose pasar como personas espirituales. Pero las lenguas no pueden ser, o los gemidos que produce el Espíritu Santo no pueden ser inventados, hermanos. Provienen de lo alto, provienen del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y eso es lo que dice ahí cuando el apóstol Pablo oró por ellos. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Hermanos, el Espíritu Santo ya habitaba en ellos porque era quien les daba el testimonio. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura completa del Santo Espíritu de Dios aún faltaba. Y lo primero que ellos hicieron era hablaban en otras lenguas. El hablar en otras lenguas, hermanos, sabemos un poco acerca de eso con lo que dice Hechos capítulo 12 en el día del Pentecostés. Dice la palabra de que cuando todos estaban reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, se les asentaron lenguas como de fuego sobre su cabeza, pero todos empezaron a hablar en otras lenguas. El fin de esas lenguas en ese momento, por lo tanto, era de que Pentecostés era una fiesta judía. Habían muchos judíos que no vivían en Jerusalén, pero que habían llegado en esa ocasión a esta fiesta. Era algo común. Todos los judíos que estaban dispersos, muchos llegaban para las fiestas a Jerusalén. Por lo tanto, ellos sabían otras lenguas, otros idiomas donde ellos habitaban, que no era el hebreo. Y dice la palabra del Señor de que estos 120 empezaron a adorar a Dios en otras lenguas, y que los que estaban alrededor los escuchaban y decían: ¿cómo es que estos saben nuestros idiomas? ¿Cómo es que estos saben lo que nosotros hablamos? Pero lo que salía de las lenguas era pura adoración a Dios. Hermanos, las lenguas es adoración al Dios de lo alto. Es algo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por lo tanto, hermanos, al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra vida de oración será totalmente revitalizada. Cuando hablamos en lenguas, hermanos, ciertamente, o aún el apóstol Pablo decía en el Romanos capítulo 8, con mucha honestidad, él decía: nosotros no sabemos ni qué pedir, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Aún nos ayuda con gemidos indecibles, decía él en esa ocasión. Hermanos, y esta forma de intercesión delante del Señor es una gran bendición, es adorar al Señor. Las lenguas no son para envanecernos, no son para nada más que para adorar al Señor. Debemos tener eso en nuestro corazón. El fin del bautismo en esta parte de las lenguas es poder adorar a Dios con tanta libertad de nuestro corazón, de lo más profundo de nosotros. En segundo lugar, el profetizar. El profetizar.
Ya me están viendo así, ¿verdad? Esta palabra ha sido bastante dañada hoy en día. Fuertemente. La palabra nos habla acerca del don de profecía y nos habla muy en claro acerca de ello en 1 Corintios. Profetizar tiene poco que ver acerca de decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer en esta vida, o quién le va a regalar algo. No tiene nada que ver con eso. La profecía es hablar en nombre de Dios, o sea, hablar su palabra con denuedo. Y hay muchos aún hoy en día que dicen, Dios dice, Jehová dice. Hermanos, Dios ya dijo en su palabra. O sea, si ahí está todo. La palabra profecía en este contexto, al ser llenos del Santo Espíritu de Dios, es que todos aquellos que son investidos de poder empiezan a hablar la palabra de Dios. A todos los que están a su alrededor, a los que están cerca de ustedes, empezamos a hablar palabra de Dios, cosas que antes no hacíamos, cosas que antes no comprendíamos, pero ahora el Espíritu Santo en nosotros empieza a obrar con poder. Dice ahí la palabra en Corintios acerca de los dones, que nosotros anhelemos el profetizar. Y el profetizar tiene 3 objetivos, hermanos. Si estos 3 objetivos no se cumplen, no hemos hablado palabra de Dios. En primer lugar, conlleva la idea de exhortar. Dice exhortación. ¿Qué significa la palabra exhortación? Llamar aparte y enmendar el camino de alguien. Mire qué lindo es la palabra profética. Cuando usted ve a algún hermano o el Señor le habla por medio de la palabra, el Santo Espíritu de Dios habla con él, hazlo a un lado y exhórtalo en el camino del Señor. Eso es palabra profética que trae exhortación a la vida. Claro, a veces cuando nosotros hay una diferencia entre exhortados y regañados. La exhortación trae un cambio de comportamiento, trae ese consejo al corazón para ponerlo en práctica. En segundo lugar, la palabra profética es de edificación. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos hoy en día se acercan a nosotros y nos dicen, es que me dijeron esto, me dijeron eso? Yo les pregunto, ¿y le ha dado paz? No, tengo temor. ¿Y usted cree que Dios le mandaría algo para generarle tanto temor? No. Hermanos, la palabra profética, la profecía, el ser llenos del Santo Espíritu de Dios, seremos de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Edificar a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí en Corintios. Y en tercer lugar, de consolación. La palabra consolación es alguien que se para a la par de otro. ¿Con qué propósito? De dar ese consuelo, ese soporte, ese apoyo, esa ayuda. Es decir, que cuando el Santo Espíritu de Dios viene, tenemos la capacidad de hablar la palabra de Dios para consolación, para exhortación y para edificación. Qué lindo, hermanos. Por lo tanto, como dice la palabra del Señor, ceñid vuestros lomos del entendimiento y que nadie nos engañe, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas viven en tanto temor por cosas que les han dicho? Hay personas que pero el Señor tendrá misericordia de ellos, o todos compareceremos ante el tribunal de Cristo o ante el juicio del trono blanco, diciendo, bueno, yo no te voy a decir lo que Dios me ha dicho acerca de ti. Pórtate bien, porque si no, no te voy a decir lo que Dios me ha dicho acerca de ti. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo uno puede maniobrar la palabra de Dios así? Es terrible, hermanos, es terrible. Pero aquel lleno del Espíritu Santo de Dios no juega con estas cosas. Aquel lleno, investido de poder de lo alto, ama tanto a Cristo y ama a Dios, que su palabra la tiene en primer lugar, prioritario por sobre todo. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo llegó ahí a Éfeso, les preguntó, y en primer lugar ellos le dijeron, no sabemos acerca del Espíritu Santo. Después el apóstol Pablo oró por ellos, empezaron a hablar en lenguas y profetizaron estos hermanos. En tercer lugar, quiero decirles, hermanos, de que la obra de predicar la palabra del Señor es de todos. Tenemos que tener eso muy en claro. Y bajo la llenura del Santo Espíritu de Dios, Él nos capacita, nos da fuerza, nos da el valor para poder
hablar la palabra de Dios. ¿Por qué digo que es obra de todos? Hermanos, ahí habían alrededor de 12 hombres, dice la palabra, que Pablo oró por ellos, y los 12 fueron llenos y profetizaban. Eso quiere decir, hermanos, que todos aquellos que anhelamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios y que somos llenos del Espíritu de Dios, debemos constantemente exhortar unos a otros con respecto a la palabra de Dios, y sobre todo aquellos que no conocen a Cristo. El propósito del Espíritu de Dios en nosotros es para que ciertamente podamos ser testigos de Cristo. Algunas razones también por qué a veces no somos llenos del Espíritu de Dios, como pusimos acá en primer lugar, la ignorancia acerca del tema. En segundo lugar, también puede ser porque tenemos expectativas erróneas acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Muchos dicen que es una experiencia y hacen la experiencia tan grande, como que si el bautismo en el Espíritu Santo fuera únicamente algo sensorial que llega a nuestras emociones, como hoy en día todo es altamente emotivo. Pero hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios conlleva nuestras emociones, porque nosotros somos alma, y ahí en nuestra alma están nuestras emociones. Aun cuando cantamos al Señor estamos tan emocionados, pero por sobre todo nos lleva a un compromiso serio con Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos. Esa palabra testigos, así como hemos sido enseñados, significa mártir. Un mártir es aquel que da su vida por una causa. Eso quiere decir que somos investidos de poder para dar nuestra vida por esa causa, no únicamente para una emoción o para un momento. Claro, podemos tener eso inexplicable, pero eso y la obra del Espíritu Santo nos tiene que llevar a un compromiso con Cristo. ¿Pueden imaginar ustedes cuando hay algún juicio y bueno, está el acusado, está el acusador y está el juez? Generalmente los testigos son llamados a un juicio, ¿para qué? Para que hablen, para que den testimonio, ya sea positivo o negativo, acerca del acusado. Pero el testigo promete, bajo la Biblia, promete decir la verdad de lo que él ha visto y de lo que él ha escuchado. Prometen decir la verdad. El testigo, la razón por la cual el Señor anhela llenarnos de su Santo Espíritu para que seamos testigos de Él, es para que podamos hablar, vivir lo que hemos visto y escuchado y que ahora vivimos. Ningún cristiano vive de la vida prestada de otro cristiano. Aquel lleno del Espíritu Santo de Dios, Él lo vive, Él lo sabe, porque lo ha visto. No hemos visto con nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, pero ciertamente nuestro espíritu cree y es más real, así como Dios es tan real, más real que el aire que respiramos. Y con sí quisiera hacer énfasis, hermanos, allá en la primera carta del apóstol Pedro, cuando dice el versículo 8 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, leamos desde el versículo 7 para tener un mejor contexto. Hablando acerca de las pruebas, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 8? A quien amáis sin haberle visto. ¿Quién ama a Cristo acá sin haberle visto? Es lo más hermoso que nosotros tenemos. A quien amáis, dice el apóstol Pedro a la iglesia, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo una vez más, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. He leído en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 7 y 8. Tenemos ahí en primer lugar, hermanos, nosotros no hemos visto con nuestros ojos físicos a nuestro Señor Jesucristo,
Pero hay algo inexplicable, es la fe dada por el Espíritu Santo, y es que nosotros amamos a Cristo aún sin haberle visto. Dice también: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Hermanos, creemos en Él todavía más de cómo creemos en aquel que está a nuestro lado y nos habla. Esta palabra es veraz y es sincera y no pasará jamás. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Y la última parte del versículo 8, miren qué lindo: os alegráis con gozo inefable. Un testigo, hermanos, habla de lo que ha visto y de lo que ha escuchado, de lo que vive. No vive de fe prestada. Aquel lleno del Santo Espíritu de Dios es testigo de lo que ha visto, de lo que él vive, hermanos. Es algo vívido, es algo real, es algo genuino en todo aquel que ha venido a Cristo Jesús. Pueden haber personas que dicen: pero es que yo no siento eso. No es de sentir, es de tener fe. Fe que el Señor lo puede hacer y nos puede investir de poder de lo alto, llenar de su Santo Espíritu para ser testigos de Él eternamente y para siempre, hermanos. Si esta vida pasará y continuaremos contemplando su hermosura para siempre y aún en formas mayores. Entonces, hermanos, al hablar en esto, ¿por qué? Porque algunos confunden. Otros, en tercer lugar, piensan que la llenura del Espíritu Santo es para tener ministerios fructíferos. Y lo que ellos quieren es ser famosos. O lo que los cristianos quieren es ser conocidos, es ser, envanecidos. Como el mundo enseña qué hay que hacer para ser bueno, y uno trata de forzarse acá, allá, para tener buena reputación delante de los hombres. Ahora, al venir a Cristo, hay muchos que dicen: bueno, entonces, ¿cómo puedo ser bueno en todo esto? Y empiezan a buscar al Señor únicamente para autocomplacencia y para levantar su nombre. Hermanos, el Señor no llenará a aquel que únicamente lo desee para vanagloria. Señor anhela llenar a su iglesia con el fin de que seamos testigos. Es el único fin, que seamos testigos de Cristo. Y en último lugar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, y aquí deseo detenerme, es para vivir una vida de santidad. Para vivir una vida de santidad. La realidad de la santidad, hermanos, es mucho más allá de no beber, de no fumar, de no golpear a mi esposa. La realidad de la santidad es algo tan hermoso. Allí en Pedro también, el apóstol Pedro decía: sed santos porque yo soy santo. Imagínense, Dios manda que nosotros seamos santos porque Él es santo. ¿Por qué es que en primer lugar que nosotros debemos ser santos y somos santos? No para que alguien nos vea, sino porque Dios es santo. La palabra santidad la hemos estado explicando más de una vez, pero nunca me canso de explicarla porque es algo tan hermoso cuando logramos tomarnos de esa realidad. Dios se manifestó a su pueblo al salir de Egipto como un Dios santo. Nunca antes había habido esta palabra en hebreo, pero esa palabra es la palabra Kadosh. Y Él les dice: yo soy Kadosh, por lo tanto ustedes serán Kadosh. La palabra Kadosh no significa ser perfecto. Algunos confunden la santidad con ser perfecto, o sea, sin equivocación. Eso es parte, pero perdemos gran riqueza de la palabra. La palabra santo, por sobre todo, significa apartado de, separado de. Dios lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto es: yo no soy como todos los dioses que ustedes conocieron en Egipto. Egipto tenía miles de dioses. El sol, el mismo faraón era un dios. El agua era dioses. ¿Por qué creen ustedes de que Dios envió las plagas sobre Egipto, sobre lo que ellos consideraban sus dioses? Envió su plaga sobre el agua, que se convirtió en sangre porque era adoración para ellos. Vinieron diferentes animales, porque para ellos los animales que ya los estaban comiendo, estaban pensando: y los dioses nos están atormentando.
porque ellos veían todo como dioses. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dirigidos por este hombre llamado Moisés, Dios les dice: yo soy santo, por lo tanto ustedes serán santos. Lo que Dios está diciendo es: yo soy inigualable a todo lo que ustedes han visto, pensado hasta este punto de la vida. Yo no me comparo con nadie. Dios está sobre la creación, sobre lo que Él mismo ha creado. Él es único, Él es apartado, Él es separado de. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, acerca de nuestra santidad, Dios demanda que sus hijos sean apartados. Eso es en primer lugar. El saber y el vivir apartados llevará todos los frutos que a veces nosotros esperamos de las personas o de nosotros mismos. El no hacer esto, el dejar de hacer es no. Todo eso será un fruto de comprender la santidad de Dios y lo que Él ha dado a nuestra vida. Él nos ha dicho: tú eres apartado, tú eres separado de todo el mundo para mí. Y la realidad de conocer de que somos separados para Dios, hermanos, cambiará totalmente nuestra vida y nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Ser santo no significa no equivocarse, no errar. Ser santo significa de que ahora delante de Dios soy declarado puro, apartado, separado. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? La iglesia desea ser como el mundo. Lo que ven, así deseamos hacer. La forma de vestimenta, la forma de pensar, lo que ellos ven, la forma de su visión de vida es tan terrenal. Pero aquellos que son santos solo ven hacia arriba y lo eterno. Saben que esto no es eterno, es totalmente temporal. Es tan triste denigrar la santidad de Dios. Pero qué lindo, aleluya, cuando comprendemos de que Dios es santo. Y porque Él es santo nos ha llamado a santidad, no para que nos portemos bien, sino para que disfrutemos de su gloria. De que Él es separado, de que Él es único. Por eso el apóstol Pedro decía: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hoy ya no es en cierta parte, hermanos, que sepamos de que donde usted trabaja, donde usted vive, donde usted se mueve, ahí debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahí donde usted duerme, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Ahí cuando usted comparte con su familia, ahí está el Señor. No está acá en estas cuatro paredes. Él está acá porque su pueblo se reúne. Donde su iglesia está, ahí Él está. La llenura del Espíritu Santo es para comprender y vivir una vida santa, apartada, separada. Hay muchos que han optado por, en la historia de la iglesia, ustedes recordarán los monasterios, cuando personas se apartaban y vivían separados de todo para lograr cierta santidad o apartarse de todo aquello que les molestaba en su entrega y en su devoción a Dios. Pero la idea ciertamente no es apartarnos de todo lo que nosotros hacemos, sino es saber lo que nosotros somos. Cuando nosotros sabemos lo que nosotros somos, santos delante del Señor. Y así nos llama el Señor, santos. Cuando nosotros comprendemos eso, el Espíritu Santo viene para revitalizar nuestra vida de santidad, para empezarnos a dirigir en cómo ahora debemos vivir en el reino de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo lo está llamando a hacer cosas que tal vez usted no había hecho antes, dejar algunas cosas, déjese guiar por el Santo Espíritu de Dios. A veces pensamos, bueno, pero ¿qué opinarán? ¿Seré muy clavado? No, hermanos, es la santa obra del Espíritu en usted. Y Él desea obrar en nosotros. Pureza en lo que vemos, en lo que escuchamos, en nuestra forma de pensar. Y eso es tan hermoso. La llenura del Espíritu Santo conlleva ese propósito. Llevarnos cada vez más a una vida piadosa delante de Dios. Porque tenemos que hacerlo, no, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo? Algunos. Gracias, hermanos, por levantar sus manos.
en el mes de junio, cuando hay una reunión de varios pastores a nivel nacional, yo salí muy preocupado de ese convivio, porque algunos estadísticamente hablaban, Asamblea de Dios nació bajo la llenura del Santo Espíritu de Dios con dos propósitos. Primero, predicar la palabra del Señor en todo lugar. Por eso es que Asamblea de Dios enfoca en las misiones y en predicar. Y lo otro, de que podemos y anhelamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios para vivir esta vida. Pero mientras el hermano hablaba acerca de algunas estadísticas, él hablaba que quizás el 100% de las personas que ahora se congregan, tal vez el 25% son llenos del Espíritu Santo. Yo quedé aterrado. Yo digo, Señor, tal vez hemos bajado el estándar, tal vez nos hemos acomodado, pero el Señor quiere reavivarnos, hermanos. Puede ser que alguno de los que está acá ha sido lleno del Santo Espíritu de Dios, pero hace tiempo usted dice, en aquellos tiempos cuando yo hacía tal y tal cosa, hermanos, pero el Señor desea reavivar nuestra vida. Y aquel que no ha sido lleno del Espíritu Santo, pues esta es una buena oportunidad, o es buena oportunidad para que el Espíritu empiece a poner esa semilla en su corazón y empiece a llevar mucho fruto. Puede ser que en esta semana, estando ahí en su casa, el Señor lo llene con su Santo Espíritu. Puede ser que usted trabajando diga, yo ya ni sé cómo seguir con las labores porque yo quiero más de Cristo. No sé, pero en cualquier lugar el Señor nos puede llenar. Aquel que se dispone y comprende para qué es esta realidad. Hermanos, el Señor anhela la santidad de sus hijos, y eso puede ser lograda por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. En nosotros, en nosotros. Por lo tanto, no nos confundamos. Pidámosle al Señor que no seamos engañados por nada. Cuando en Mateo 24 le preguntaron los discípulos, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo volverás? El Señor Jesús les dijo en varias ocasiones, Mateo 24, miren que no sean engañados. Él hace hincapié en el engaño. Hace hincapié en aquellos falsos maestros, falsos profetas. Miren que no sean engañados, le dijo el Señor Jesús en varias ocasiones en ese capítulo 24. Después empezó a explicar como en los días de Noé, como en los días de empezaran a casarse y estar en otras cosas. Pero sobre todo decía, miran que no sean engañados. Hermanos, perseveremos en la palabra del Señor y nadie nos va a engañar. Si por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios, su palabra viene a ser nuestro alimento diario, nadie nos va a engañar. Y hermanos, que todos seamos llenos del Santo Espíritu de Dios. Aquí habemos más de 12. El apóstol Pablo oró por 12 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés habían 120 y ellos fueron llenos del Santo Espíritu de Dios. Y todos los que estamos acá y la congregación, digámosle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, bautízame con poder de lo alto. No puedo vivir esta vida. Puede ser que usted diga, Señor, yo no puedo vivir esta vida cristiana. Ayúdame, dame valor, dame victoria. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Puedes tú decirme, yo ya no puedo salir de esta atadura, de estas cosas en las cuales yo no puedo. Dile, pero si tú rindes, si nosotros rendimos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo vendrá con poder. Poder que significa dinamita, un poder milagroso que hará obra hermosa en nuestro corazón. Y le conoceremos a Él. El fin es conocerle a Él. Conocerle a Él. Así que, hermanos, a Apolos le faltaba algo, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo llegó y dijo, es necesario que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, acá estamos reunidos con el propósito de adorarte, de que tú nos hables, de conocerte, Señor.
Pero ahora hemos visto, Señor, que la llenura del Espíritu Santo es para mí, es para mí, es para nosotros, Señor. El apóstol Pedro en su discurso dijo: el don del Espíritu es para ustedes, para aquellos que están cerca de ustedes, para aquellos que están lejos y para todo aquel a quien Cristo llamare. Hablando acerca de los tiempos que iban a venir. Aleluya. Señor Jesús, perdona, Señor, a tu iglesia, a los hermanos que han tomado esto, Señor, como un juego, como algo que no debe ser. Y de igual forma, Padre, tú que eres el juez justo, con aquellos que no te conocen, pero solamente hacen un juego acerca de esto, haz tu obra, Padre. Pero que hayan personas que lo hagan falsamente, no quiere decir que esto no es genuino, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, deposita en nosotros y llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. De lo alto, envístenos de poder, Señor, de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor. Acá estamos deseosos, Padre, deseosos. Si hay algún bloqueo, alguna creencia que nos priva, Señor, el no creer que esto es para nosotros, perdónanos por la incredulidad. Arráncala, Padre, y deposita fe. Aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana, yo sé que han estado un buen tiempo sentados, hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y tengamos un momento ahí de oración y exprese lo que hay en su corazón al Señor? Dios mío, tú puedes hacer una obra sobrenatural en nosotros en esta mañana, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, si usted no ha sido bautizado, pídale: Padre, lléname, hazme comprender la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Yo anhelo, Padre, adorarte. Yo anhelo hablar de ti, Señor Jesús. Yo anhelo vivir una vida santa, apartada, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, lléname con tu Espíritu Santo y fuego, Padre. En el nombre de Jesús. Juan el Bautista dijo: aquí viene frente a mí Jesús. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cristo Jesús, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, bautiza a tu iglesia, Padre, a cada uno de los que estamos acá, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Queremos todo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.